Hola niños, bienvenidos a las clases de la Biblia. Me da mucho gusto que nos acompañes a la transmisión del día de hoy. Para empezar, vamos a pedir la guía de Dios por medio de una oración. Así que vamos a juntar nuestras manitas y a cerrar nuestros ojos. Querido Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden imaginar qué es lo que tengo escondido atrás de mí? Les voy a dar algunas pistas. Es algo cuadrado, se puede leer y contiene verdades. ¿Adivinaron? ¡Excelente! Es una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre. El día de hoy nos acompaña alguien. Hola. Hola Biblia. Hola maestra, gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañar a todos los niños. ¿Sabes, Biblia? Yo quiero platicarte algo de lo que hemos estado aprendiendo en las clases. Dime. Adán y Eva, las primeras personas sobre la tierra, ellos no necesitaban la palabra escrita. ¿Por qué? Porque Dios bajaba al hermoso huerto del Edén donde vivían y les hablaba directamente. Imagínate qué cosas tan más hermosas habrán aprendido de Dios. Mucho tiempo después, también Dios habló con otros hombres, como Abraham, como Jacob, como José, entre otros hombres. Así es, durante cientos de años yo no había sido escrito, pero no se perdió nada de lo que Dios ya había hablado. Moisés fue el primer hombre que escribió para Dios. Dios llamó a Moisés a una montaña y le dio las palabras que él quería que tuviera su pueblo. Las primeras palabras fueron escritas sobre tablas de piedra, que pueden haber sido semejantes a esta. Estas palabras fueron escritas con el dedo de Dios. Tienes razón, Biblia. Después, Dios habló a Moisés las palabras exactas y le dijo que las escribiera en un rollo o un pergamino, porque antes no había imprentas. Por eso, niños, a veces cuando enseñamos un versículo, lo ponemos en un dibujo de un pergamino, como este. Llevó mucho tiempo escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense cuánto tiempo llevó a Moisés escribir los primeros 5 libros de la Biblia, que son estos. ¿Se acuerdan cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para darnos una idea de cuánto se tardó, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Sí, muy bien, me parece perfecto. ¿Qué tal si tú me dictas un versículo y yo lo escribo en una hoja? Ok, comencemos. Para siempre. Para siempre, Oh Jehová, oh Jehová, permanece tu palabra tu palabra en los cielos. en los cielos. Vaya, ¿cuánto me tardé? Excelente. Y eso que fue solo un versículo de la Biblia. Ahora imagínate cuánto llevó a Moisés a escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Dios le dio a Moisés las palabras exactas porque él quería que su pueblo aprendiera y supiera cómo agradar y cómo obedecer a Dios. Pero, ¿sabes? No todas las personas amaban la palabra de Dios. Satanás, el enemigo de Dios, él odió la palabra de Dios desde un principio y por eso trató de destruirla. En la historia de hoy vamos a ver uno de los muchos intentos de Satanás por destruir la palabra de Dios. Aprendamos cantando. Hola niños, ¿alguna vez han escuchado la historia sobre algún tesoro que haya tenido que ir a buscar y escarbar para encontrar un tesoro, algo muy valioso? Yo sí he escuchado. De hecho, he escuchado de personas que son capaces de comprar todo un equipo de excavación para ir buscar muchos metros bajo tierra para encontrar un gran tesoro. Un tesoro debe ser algo muy valioso para una persona.
Hoy vamos a aprender un canto que habla sobre un tesoro que podemos hallar justo en tu casa. Este canto dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Esto significa que la palabra de Dios es nuestro tesoro y es lo que nosotros vamos a valorar por encima de todas las cosas, de todos tus juguetes, de todo lo que tú aprecies con mucho valor. Luego dice: tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. ¿Sabías tú que la palabra de Dios nos dice de dónde venimos? Dice que Dios nos creó a todos. Y dice que a dónde vamos. ¿Cómo saber a dónde vamos? La Biblia dice que hay un camino para llegar a Dios y eso es a través de Jesús si tú le pides perdón. Luego dice: tú reprendes mi dudar. Reprender significa decirle a alguien que está mal en algo. Cuando nosotros tenemos alguna duda sobre algo que Dios está diciendo, la misma Biblia tiene el poder de decirnos que estamos haciendo algo malo. Luego dice: tú me exhortas sin cesar. Exhortar significa invitar a alguien y sin cesar significa siempre, continuamente. Quiere decir que la palabra de Dios siempre nos está invitando a hacer lo correcto. Luego dice: eres faro que a mi pie va guiando por la fe. ¿Sabes qué es un faro? Un faro es una luz que guía a los barcos en el mar cuando no ven nada en la noche y no saben hacia dónde ir, no saben cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Esa luz los guía. De esa forma, la Biblia nos dice en este canto que la Biblia es nuestro faro. Ella nos va a guiar y nos va a decir hacia dónde ir cuando no sepamos qué hacer. Si alguna vez estás en una situación en la que no sabes qué hacer con tus amigos de la escuela o con tus papás, la Biblia te va a decir qué hacer. Y dice que va guiando nuestro pie por la fe. Es decir, que tenemos que confiar en que lo que Dios nos está diciendo, eso tenemos que hacer. Si tú eres un hijo de Dios, es muy importante que todos los días leas la Biblia para que puedas entender lo que Dios te está diciendo. Si tú la lees continuamente, en donde te quedaste pones un separador y al día siguiente continúas. De esta forma, todos los días Dios va a poder guiarte, corregirte y enseñarte. Y si tú no eres un hijo de Dios aún, la Biblia te dice que pidiendo perdón a Dios por todos tus pecados y aceptando a Jesús en tu corazón, tú puedes llegar a hacerlo. Este canto continúa diciéndonos: eres infalible voz del Espíritu de Dios. ¿Qué significa infalible? ¿Alguien sabe qué significa infalible? Infalible quiere decir que no falla. La palabra de Dios no falla. Nos puede decir todas las cosas sin ningún error. Luego dice del Espíritu de Dios. Esto significa, y es muy importante que lo sepas, que la palabra de Dios fue escrita por hombres a quienes el Espíritu de Dios les dijo que escribir. Luego dice: tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Si tú lees la Biblia todos los días, Dios te va a enseñar cómo triunfar sobre la muerte y el pecado. ¿Por qué sobre la muerte?
No quiere decir que no vayamos a morir algún día, todos vamos a morir, pero aquí se refiere a la muerte segunda, el infierno. No vamos a ir al infierno, no vamos a estar separados de Dios. Nos va a enseñar a triunfar sobre la muerte y sobre el pecar. Pecar es hacer algo que a Dios no le agrada, y la Biblia, leyéndola todos los días, nos va a enseñar a cómo no pecar. Estudiemos la Biblia. Hola niños, bienvenidos a nuestra clase bíblica del día de hoy. Vamos a aprender un versículo acerca de alguien que cumple sus promesas y que es fiel a su palabra. Este versículo se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El versículo de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 89. Recuerda que los capítulos son los números grandes y los versículos son los números pequeños. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlo en Salmos 119, 89. Y dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a leerlo de nuestro visual. Les voy a pedir que me ayuden a revisar si las palabras están igual en el visual y en nuestro versículo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver lo que significan las palabras de este versículo. Para siempre. Esta palabra significa que no tiene final, que no se termina. Oh Jehová. Jehová es el nombre de Dios, también conocido como Yahvé. Dios se dio a conocer a sí mismo ante Moisés como yo soy. Permanece tu palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Esto quiere decir que no cambia y que no se termina. Y dice que la palabra de Dios permanece en un lugar, que es en los cielos. Esta frase quiere decir que su palabra está en lo eterno, no en lo temporal, sino en lo que es para siempre. Qué felicidad saber que Dios no cambia y sus palabras tampoco. Estamos viendo en este versículo que Dios es fiel. Si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador y te has arrepentido de tus pecados, recuerda que las promesas de Dios y sus palabras son para siempre y que Dios es fiel. Si tú no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador y no te has arrepentido de tus pecados, te invitamos a que conozcas una de las promesas de Dios que está en Juan 10:28, que dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es una promesa de Dios. Él te da la vida eterna si tan solo le permites que entre en tu corazón y Él sea tu dueño y Señor.
Muy bien, niños, gracias por su atención. Ahora vamos a repasar nuestro versículo de hoy. Les voy a pedir que vamos a aplaudir en cada palabra. ¿De acuerdo? ¿Listos? 1, 2, 3. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmos 119, 89. Muy bien, lo hicieron muy bien, muchas gracias. Ahora se van a poner de pie los niños y lo van a repetir después de mí. ¿Listos? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Muchas gracias. Ahora se pueden poner de pie las niñas y lo van a repetir también después de mí. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Muy bien, ahora todos juntos vamos a decir el versículo con nuestros ademanes. ¿Listos? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Quédate en la clase de hoy para que aprendas cómo es que la palabra de Dios permanece, y aunque ha habido personas que han querido destruir la palabra de Dios, recordemos que su palabra es para siempre. Amiguitos, ¿recuerdan el versículo que aprendimos hoy? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios se encarga de que su palabra siempre permanezca. ¿Sabes que siempre han tratado de destruir la Biblia? Siempre han tratado de que ya no esté la Biblia, la rompen o la queman, pero Dios dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Nadie, amiguito, nadie, nunca va a poder destruir la Biblia por completo, porque su palabra permanece. El día de hoy recuerdo la historia que aprendimos acerca de Josías. ¿Tú recuerdas quién era Josías? Sí, Josías era un rey, pero era un rey que amaba a Dios con todo su corazón y le obedecía. Entonces, cuando estaba Josías, también estaba un profeta que se llamaba Jeremías. ¿Cómo se llamaba el profeta? Sí, Jeremías. Pues, después de Josías, él que era un rey bueno que obedeció a Dios, nació su hijo. Y su hijo se llamaba Joacim. ¿Cómo se llamaba su hijo? Sí, Joacim. Joacim no era un rey bueno, amiguito. ¿Sabes? Él empezó a hacer cosas muy malas. Él empezó a hacer ídolos y los adoraba y se inclinaba ante ellos. Eso es algo muy malo. Y también hacía otras cosas malas. Entonces, Dios le dijo a su profeta Jeremías. Un profeta es aquel en que Dios le habla y él habla al pueblo. Dios le dijo a su profeta Jeremías: quiero que le digas a las personas lo que yo te voy a decir. Entonces, amiguito, Jeremías tomó su pluma. Antes no existían las plumas como las vemos hoy. Antes eran con plumas así como de pájaro. Y entonces agarró también su papiro, que era como un pedazo de cuero, o sea, de piel. Y Dios le dijo a Jeremías: quiero que escribas las palabras y se las digas al pueblo. Y entonces él empezó a escribir las palabras. Pero ¿sabes? ¿Cuándo se las fue a decir al pueblo? Se las dijo claramente. Pero el pueblo no quiso escuchar. El pueblo de hecho se enojó.
No queremos, Jeremías, no queremos que nos hable lo que Dios dice. No queremos escucharte, Jeremías. Se enojaron tanto, que fueron muy violentos con Jeremías. ¿Qué sabes lo que quiso hacer Jeremías? Pues él tenía miedo de la gente tan enojada que estaba, que él se escondió. Y entonces él no quería que lo vieran. Y se escondió para que no lo vieran, amiguito. Porque la gente no quería escuchar. Estaba todo escondido. Pues entonces, ¿qué crees? Que Jeremías, cuando estaba escondido, Dios le habló otra vez. Así es, amiguito. Dios aún continuaba hablándole a Jeremías y le dijo: Jeremías, quiero que vuelvas a escribir. ¡Ay, otra vez! Pero se van a enojar porque no quieren escuchar de la Biblia. Quiero que escribas otra vez, le dijo Dios. Entonces, él le habló a su amigo. Su amigo era escriba. ¿Y tú sabes qué es un escriba? Un escriba es una persona que escribe las palabras de Dios en el papiro. El papiro, recuerda que era un pedazo de piel donde el escriba muy cuidadosamente escribía las palabras de Dios sin ningún error. Entonces, Dios le hablaba a Jeremías y Jeremías le dictaba a el escriba Baruch, y estaba escribiendo todo lo que Dios decía. ¿Y sabes, amiguito, por qué Dios quería hablarle a su pueblo? Porque Dios lo amaba profundamente. Así, amiguito, como Dios te ama a ti. Dios te ama de una manera enorme, profunda, real. Dios te ama más que cualquier persona, amiguito. ¿Sabes? Dios te ama más que tu amigo te ama a ti. Dios te ama más que cualquier persona. ¿Sabes por qué? Porque aquí la Biblia dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Así es, amiguito. Dios es amor. Y Dios te ama de una manera que nadie más te puede amar. Por eso, Dios le estaba diciendo a su pueblo las cosas que estaban mal. Cuando alguien nos ama, nos dice las cosas que están mal. Y sabes, amiguito, Dios también nos dice a nosotros las cosas que hacemos mal. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama pecado. Pecado son todas las cosas malas que tú y yo hacemos que no le agradan a Dios. ¿Cómo mentir? ¿O cómo desobedecer? Cuando tu mamá te dice: recoge tus juguetes. ¡Ay, no, mamá! Todo yo. ¿Por qué no le dices a mi hermano? Eso es pecado, amiguito. Eso es desobedecer. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y hemos hecho cosas malas. Tenemos un corazón que le gusta hacer el mal. Pero sabes, por eso nosotros merecemos un castigo. Y ese castigo es estar separados de Dios por siempre. ¡Qué terrible castigo tenemos por pecar! Y así, el pueblo de Israel también había pecado. Había adorado ídolos.
había hecho cosas malas que Dios no le agradaban. Por eso Dios quería decirles. Y entonces Jeremías le dijo a Baruc: oye Baruc, pues tú tienes que ir, porque mira, yo estoy escondido, Baruc. Nadie me puede ver, yo estoy escondido. Tú tienes que ir, Baruc, a decirle a los israelitas lo que Dios quiere. Y Baruc le dice a Jeremías: sí, Jeremías, yo voy a decirle al pueblo. Y entonces, amiguito, que baje este Baruc. Pero va caminando, y va caminando con todas las palabras de Dios en su papiro. Yo creo que tenía mucho miedo, ¿verdad? Ay, a lo mejor que se van a enojar mucho. Y entonces que llega a la fiesta del pueblo, porque había una fiesta, amiguito, y llega a la casa de Dios. Y ahí estaban los líderes sentados, los ancianos del pueblo sentados, listos para escuchar lo que Dios le había dicho a Jeremías. Y entonces abre Baruc el papiro y empieza a leer las palabras de Dios. La gente que estaba ahí, los ancianos y los líderes, se sorprendieron por todo lo malo que ellos estaban portando, por las cosas malas que estaban haciendo. Y les dio tanto temor que le dijeron: ay, Baruc, escóndete, quédate aquí, Baruc, quédate aquí. Y nosotros vamos a llevar las palabras de Dios al rey Joacim. Y entonces ahí iban los ancianos caminando hacia donde estaba el rey. Y entonces le dijeron al rey: mira, rey, todo lo que Dios dice de lo que estamos haciendo mal. Y entonces, ¿qué crees que pasó con el rey, amiguito? El rey se enojó mucho, porque no quería que le dijeran las cosas que estaban mal. Y entonces agarró una navaja y empezó a romper la palabra de Dios. ¡Qué terrible! ¿Por qué hizo eso el rey? ¿Por qué rompió la palabra de Dios? Porque el rey no quería, amiguito, el rey no quería escuchar lo que Dios dice. Pero eso no debe ser el rey. El rey debió de haber escuchado lo que Dios decía y arrepentirse. Así es, amiguito, nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y reconocer que hemos pecado. Y reconocer que hemos hecho cosas malas que no le agradan a Dios. Pero sabes, amiguito, cuando nosotros reconocemos las cosas que hacemos mal, entonces la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado. Porque aquí dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amiguito, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón a Dios y creemos que Él murió en una cruz para limpiar nuestros pecados, entonces nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados y Él nos va a dar vida eterna. Aquí lo dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que debería haber hecho el rey. El rey no debió de haber destruido lo que Dios decía. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no es destruida.
Él destruyó ahí el papiro, pero la palabra de Dios nunca va a ser destruida. Siempre va a existir. Entonces, lo que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, vuelve a escribir en otro papiro. Y Jeremías obedeció. Y entonces, Jeremías le dijo a su amigo Baruc, vamos a seguir escribiendo, Baruc. Y siguió escribiendo más palabra de Dios. Pero ahora con un castigo para Joacim por haber hecho eso. Y él siguió escribiendo y le siguieron diciendo al pueblo las cosas que ellos estaban haciendo mal. Pues entonces, amiguito, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿tú qué harás? Tú le dirás a tus amiguitos, a tus primos, a tus familiares y a cualquier persona que quiera escuchar la palabra de Dios, aunque a ellos no les guste. ¿Tú serás valiente? ¿Te atreverás a hablar de la palabra de Dios y a decir que nos debemos arrepentir de nuestros pecados? Aunque tal vez ellos se vayan a burlar de ti o a lo mejor no se quieran juntar contigo. ¿Serás valiente, amiguito? Sé valiente y pídele a Dios que te dé valentía para hablar de la palabra de Dios. Pero si tú, amiguito, aún no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, tú lo puedes hacer hoy, amiguito. Tú le puedes decir a Jesús que sientes mucho haber pecado, que le pides perdón por las cosas malas que has hecho, que tú reconoces que Jesús murió en la cruz por ti y que Él puede limpiar tu corazón con su sangre para que quede limpio y así puedas tener tus pecados perdonados. Amiguito, yo te invito que vayas a un lugar donde no haya gente, tal vez en tu cuarto o en un lugar donde estés solo. Y tú te puedes hincar si quieres y puedes hablar con Dios y puedes tal vez repetir esta oración. Esta oración no te va a hacer salvo, más bien te va a hacer salvo si tú crees en el Señor Jesucristo. Pero esto te va a ayudar a recordar que tú has creído en Jesús. Puedes agachar tu cabeza y cerrar tus ojos. Dios, yo reconozco que he pecado. Yo sé que he hecho cosas malas que no te agradan. Yo te pido que tú limpies con tu sangre mi pecado. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú también resucitaste y me puedes limpiar de toda maldad. Amén. Muchas gracias, amiguito, y que Dios te bendiga mucho. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la clase de hoy? A mí me pareció muy interesante, pero a la vez me pareció un poquito triste, ya que el rey menospreció la palabra de Dios. Tú y yo conocemos hoy la palabra de Dios como la Biblia, un grupo de libros que fueron unidos donde toda la palabra de Dios está escrita, pero en aquel entonces no. Como vimos en la clase, se escribían en un rollo. Este rollo, el rey al escuchar la palabra lo quemó. Qué triste es menospreciar la palabra de Dios. ¿Sabes que algunas veces la Biblia va a decir cosas que a ti no te gusten? Como por ejemplo la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en todo, y algunas veces eso no te va a gustar. Pero todo lo que está escrito aquí y todo lo que Dios dice para nosotros, lo dice por amor. Por eso, hoy te invito a que repasemos el canto que aprendieron la semana pasada. ¿Recuerdas el canto 3 preguntas? ¿Qué decía? Cuando yo lea la palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? Entonces, cuando el rey escuchó lo que decía en el rollo, él no se hizo esas 3 preguntas. O quizás se las hizo, pero no le gustó lo que escuchó y es por eso que lo quemó. Nosotros vamos a repasar este canto. ¿Qué te parece si lo cantamos todos juntos? Ponte de pie donde estés ahí en tu casa y vamos a cantar. Al leer la palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice
dice ahí? ¿Qué significa y qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Al leer la palabra de Dios, voy a hacerme 3 preguntas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa y qué está diciéndome Dios? Pediré al Espíritu Santo, quien vive en mi ser, que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. Que con claridad me muestre el mensaje de Dios para mí. ¡Qué buen canto! Recuerda que la palabra de Dios nunca, nunca, nunca podrá ser destruida. Así que nosotros tenemos que valorarla, tenemos que apreciarla, entenderla, ponerle atención y obedecerla. Nunca desprecies la palabra de Dios, ¿ok? Nos vemos la próxima semana para aprender un canto nuevo. ¡Adiós! ¡Wow! Vaya que el enemigo de Dios ha querido destruirme desde un principio. Pero ¿sabes? Dios ha guardado su palabra para que tú puedas saber qué es lo que Él quiere hablar a tu vida. Sí, es un gusto saber cómo Dios guarda su palabra. Y tú, amiguito, recuerda estudiar la palabra de Dios. Y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerda animar a alguien a leer y obedecer a Dios a través de su palabra. Hasta la próxima.